Gloria al Señor. Dios te bendiga mucho, familia. Qué bueno que podemos estar juntos una vez más para poder buscar de la palabra de Dios para nuestras vidas. El día de hoy queremos concluir de alguna manera esta serie que hemos estado llevando durante varios domingos, esta temporada que llamamos Adviento. Adviento, les decía, que es esa espera de que el Salvador viene. Es la espera de una promesa, la espera de una promesa cumplida en medio de nosotros. La semana pasada comenzamos primeramente a hablar un poco sobre esa línea divisoria de lo que comúnmente el mundo conoce antes de Cristo y después de Cristo. Esa parte que marcó la historia de nosotros para siempre. Pues el día de hoy queremos concluir un poco esta parte. Para eso te invito a que me acompañes a la palabra que se encuentra en Lucas capítulo 4, verso 16 al 30. Un poco extensa estos textos que vamos a leer, pero muy importantes para nuestras vidas. Lucas capítulo 4, verso 16 al 30. Dice así la palabra del Señor. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Y todos hablaban bien de él. Se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces él les dijo: sin duda me citaréis este refrán médico: cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y dijo: en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Ella es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Padre, ayúdanos hoy a ser edificados por ti. Habla, porque tu pueblo te escucha. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Antes de Cristo y después de Cristo. No es simplemente la marca de una fiesta. No es simplemente una temporada que el mundo celebra como lo que conoce como la Navidad. Esa línea divisoria de lo que Cristo hizo no se trata solo de una temporada. No se trata simplemente de adornos hermosos, no se trata de tradición. Es algo más profundo lo que el Salvador hizo por cada uno de nosotros. Muchas personas muchas veces juegan a lo que significa ser cristianos. Pero la realidad es que la obra de lo que Cristo vino a hacer es mucho más que una religión, es mucho más que nuestros conceptos o nuestra historia de lo que debería ser la iglesia. Lo que Cristo vino a marcar fue para una transformación de una vez y por todas, el cumplimiento profético que se había dado años y años anteriores. Rompía el silencio. Rompía esa etapa de oscuridad y venía a traer una nueva oportunidad. Pero la realidad 21 años después, o 21 siglos después, perdón, es muy diferente para muchas personas. Según la encuesta hecha por Christianity Today, que es una de las mayores medios digitales relacionados a temas cristianos del mundo, decía que
hasta el 15% de las personas que están dentro de una iglesia y que vienen activamente a una iglesia han declarado a sí mismos nunca haber nacido de nuevo. Hasta el 15% de la gente que está dentro de una iglesia ha declarado en encuestas nunca haber nacido de nuevo. Eso significa, ha hablado que nunca ha habido un cambio en ellos. Vienen, pero nunca ha habido una transformación. Y lo que Cristo vino a hacer fue exactamente eso. Fue a traer vida y traerla abundantemente. A causar un cambio y a causar una transformación por completo. Sabes, cuando vemos la historia de Jesús es sorprendente. Porque muchas veces las personas comienzan a tener pues esa maravilla del bebé acostado en el pesebre. Y la gente se siente identificada con ese bebé en el pesebre. Ese bebé inofensivo que no hablaba y todo bonito en el pesebre, aunque un pesebre no es demasiado bonito, ni un establo tampoco. Pero esa idea de alguna manera nos llena pues de tranquilidad, de confort, y estaban los ángeles, y estaban los pastores, y estaban los animales, y María y José, y vemos todo el escenario y los magos que vinieron desde el oriente, y vemos todo este escenario. Pero nos identificamos muy rápido con el bebé que nacía en un pesebre, pero no siempre nos identificamos con el Jesús adulto, porque el Jesús en un pesebre no hablaba. El Jesús en un pesebre recibía los regalos de los magos y estaba allí tranquilo acostado. Pero el Jesús adulto comenzó a hablar de cambios. El Jesús adulto comenzó a hablar de transformación, comenzó a hablar de un precio a pagar. Comenzó a hablar de un reino diferente al que la gente estaba esperando. Comenzó a limpiar lo que tenía que ser limpiado. Pero también amaba a quien tenía que ser amado. Pero a veces nos cuesta un poco trabajo ese Jesús que me dice, ama a tu enemigo. Ese Jesús que me dice, perdona. Ese Jesús que me dice, hay otro tipo de camino para ti. Pero quiero que entendamos este pasaje que acabamos de leer el día de hoy. Porque muchas veces yo sé que hemos leído el texto de que Jesús regresa a Nazaret, a su lugar de origen, donde se crió, donde la Biblia no habla de los detalles de cómo fue su crecimiento, su niñez, allí en la pequeña aldea de Nazaret. No hay detalles al respecto. Así que muchas veces lo único que conocemos de Nazaret es esta historia, cuando él regresa siendo adulto, después de que Dios había actuado pues con milagros, con prodigios, y está en medio de su tierra. Y sobre todo recordamos esta frase tan famosa, nadie es profeta en su propia tierra. Así que esto es lo que casi siempre recordamos, pero quiero darte un poco de contexto para que podamos entender lo que significaba para Jesús regresar a su casa, regresar al lugar de donde nació, el lugar donde se crió, el lugar donde tenía todo era conocido, donde la gente era conocida, y llegar hasta una sinagoga, que era el lugar donde se reunía el pueblo diariamente para orar, para compartir las escrituras, para estar en comunidad. ¿Qué significó para Jesús esto? Yo quiero que entendamos que en el primer siglo la ciudad de Nazaret o la aldea de Nazaret era una aldea pequeña que estaba encima de una montaña. Estaba pues en la cumbre de una elevación. Y alrededor de aquella cumbre se podía ver un gran valle, el valle de Gesaret. Es uno de los valles importantes que la Biblia habla muchos eventos allí. Pero yo quiero que uses tu imaginación hoy conmigo, porque a veces no entramos en este tipo de historias. Y a veces no nos ponemos, como decimos, en los zapatos de la historia. Así que imagínate conmigo lo que está pasando Jesús en su corazón aquí. Jesús regresa a su aldea. Una aldea que, como te digo, está en la cumbre de una montaña, pero que encima tiene algunas otras formaciones de roca alrededor de ella que aún están por encima de la ciudad. Así que literalmente estaba la ciudad escondida arriba de la montaña, una aldea escondida rodeada de rocas. Y de aquellas rocas, cuando subía, aquello era como prácticamente su refugio, su muralla natural que los guardaba y les protegía. Y cuando llegabas a la punta de estas formaciones rocosas, había todo un precipicio que terminaba en un gran valle, el valle de Gesaret. Y mira qué interesante está esto,
Porque cuando vemos a Jesús, imagínate a Jesús alguna vez en aquella montaña, porque le rodeaba la aldea. Todo allí el mundo conocía aquellas montañas. Todo el mundo había estado parado en aquellos lugares viendo el hermoso, grandísimo, enorme valle. Habían visto todo aquello, pero Jesús era judío, ¿ok? A Jesús sus padres les habían enseñado la historia, le habían enseñado las cosas que habían enfrentado. Allí Jesús podía ver hacia el este. Y mientras Jesús veía hacia el este de aquel valle, podía ver al monte Tabor. Un poco más adelante de aquel monte Tabor sobresalía en medio de todo aquello, pero ¿sabes qué? Mientras Jesús estaba allí, sus padres le contaban. Y tú me dirás, ¿cómo lo sabes? Porque los judíos le contaban todas las escrituras a sus hijos desde niños. Les contaban cada hecho a sus niños. Así que Jesús tenía que haber escuchado desde niño que en aquel monte, en las llanuras de aquel monte, había sido la batalla de Débora y otros jueces contra sus enemigos. Justo allí, al frente de Nazaret, en aquel gran valle, Jesús había escuchado las historias de cómo la jueza Débora había llevado el pueblo hacia la victoria. Incluso después Barak había llevado al pueblo hacia la victoria en Jueces capítulo 4 y verso 5. Después búscalo en tu casa, estos capítulos de Jueces. Jesús había escuchado todo esto. Jesús había escuchado que un poco más al sur de aquel monte, mientras miraba hacia otro lado del valle, estaba el monte Moré. Y un poco más allá estaba el monte Gilboa. ¿Por qué te digo todo esto? Porque eran lugares muy importantes. Porque en aquel valle que Jesús veía desde su casa, fue el lugar donde estuvo la batalla de Gedeón y los 300 contra los filisteos. En aquel mismo valle. En aquel mismo valle, un poco más adelante, al sur, podían contarle a Jesús y a los niños. Allí fue la última batalla del rey Saúl, cuando decidió enfrentarse a los filisteos y decidió morir derrotado por los filisteos. Miraban un poco al sur y le decían, este es el lugar, debajo del monte Moré, justo en las faldas del monte Moré, es donde estaba la ciudad en la cual pertenecía la divina que Saúl fue a consultar para buscar consulta de los muertos. Tú puedes ponerte en su papel un momento de los niños escuchando la historia que justo en el patio de su casa habían pasado tantas cosas. Gedeón había vencido, Débora había vencido, Barak había vencido, pero también habían historias como las de Saúl perdiendo. Allí en aquellos valles, allí en aquellos montes. Así que para Jesús, todo este valle significaba su historia, significaba lo que el pueblo había visto. Y sabes, este valle estaba marcado por la sangre, estaba marcado por las guerras, por las batallas. Y ahora Jesús regresa allí, al lugar donde había escuchado sangre y batalla, donde había escuchado cosas buenas y malas, cosas de todo tipo. Y llegando allí, comienza a traer un mensaje diferente. Porque llega a un lugar que desde su niñez lo habían marcado, donde Israel veía victorias y derrotas, pero sobre todo mucha sangre. Y allí Jesús llega con un mensaje. En el verso 21, llegó a la sinagoga y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido las escrituras que has oído. Tengo un mensaje para ti, le dice Jesús. ¿Un mensaje de qué? De continuidad. Un mensaje de lo que se hablaron los profetas, ahora yo lo tengo contigo. Un mensaje que aquello que te profetizaron ahora está pasando. Que aquella historia que nos contaban cuando niños, de aquellas cosas de que vendría una redención, de que vendría un cordero, de que vendría la salvación, ahora la palabra se ha cumplido, dice el verso 21. Hoy, escucha bien esto que es poderoso. Hoy, le dice Jesús, se ha cumplido las escrituras. Yo soy la promesa.
cuando nuestros padres pelearon allí en aquel valle, cuando nuestros padres derramaron la sangre para que hoy tuviéramos una nación, y una nación que hoy es esclava, una nación que hoy es oprimida, una nación que hoy está bajo el yugo de los romanos. Pero hubo una promesa y yo soy el cumplimiento de la promesa. Yo soy lo que estuvieron diciendo. Desde el Antiguo Testamento yo soy la conexión. Desde los profetas yo soy la conexión. Imagínate las sinagogas leyendo todos los días. Leían de los profetas, Isaías, y leían estas escrituras todos los días. Pero aquellos vivían en Nazaret, así que salían a la punta de la montaña, veían el valle de Gesaret y lo único que recordaban eran batallas y guerras y problemas y sangre y muerte. Regresaban al otro día a la sinagoga y abrían los rollos y volvían a leer: Dios restaurará su gloria en Israel. Pero regresaban al valle y veían de nuevo muerte, esclavitud y oscuridad. Cada día. Así que viene Jesús a crear una ruptura, a crear un antes y un después y a decirle: yo soy el cumplimiento profético de eso y te traigo un mensaje de poder y un mensaje de acción sobre tus vidas. Hoy yo estoy aquí para que haya una ruptura de que lo que siempre pasa, tu dinámica, tu monotonía. Voy todos los días y recuerdo las historias, pero regreso y mi situación no cambia. Esa es, ¿sabes? La misma rutina que muchas veces entramos nosotros como cristianos. Llegamos al servicio y la palabra de Dios nos habla y comenzamos a escuchar la palabra de Dios. Y cuando escuchamos la palabra de Dios, decimos: sí, Dios me ha prometido victoria. Sí, Dios me ha prometido algo bueno. Dios me ha dicho que las cosas serán diferentes. Dios me ha dicho que va a haber un cambio. Dios me ha dicho que va a haber diferencia en mi futuro. Pero regreso a mi día a día. Regreso a mi propia rutina, a mi trabajo, a mi casa, a mi familia. Y las deudas siguen iguales, y los problemas iguales, y las enfermedades iguales, y las malas noticias iguales. Eso es lo que vivía el pueblo. Y Jesús llega a Nazaret. Jesús dice: lo que has escuchado todas las veces, aquí estoy yo para cumplirlo. Y estoy yo aquí para darte un mensaje. Así que, iglesia, hoy Dios está aquí para darte un mensaje. Mira qué clase de palabra esta. Le dice en el principio del verso 18: porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Le dice Jesús: el mensaje que traigo es porque el Espíritu de Dios está conmigo. Es porque el poder del Altísimo es quien me habilita. El mensaje que te traigo es un mensaje de poder porque es un mensaje del cielo. Y el Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios me acompaña. Entonces lo que cambia mi día a día, lo que cambia mi circunstancia no está basado en palabras vacías, sino un espíritu sobre nosotros. Sino una habilitación espiritual sobre cada uno de nosotros. Jesús llegó lleno del Espíritu Santo. Llegó lleno con poder y con autoridad. Y les dijo: ¿y sabes para qué estoy aquí? Para algo muy importante. Parte B del verso 18. Porque el Espíritu me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. ¿Eso es lo que está hablando? Está hablando de un mensaje de transformación social. Está yendo más allá de estatus sociales, religiosos, de cuentas bancarias o estatus social. Si yo vengo a traer, ¿sabes qué? Me ha ungido para anunciar las buenas nuevas. Es lo que significa evangelio. Evangelio significa las buenas nuevas a los pobres. Comienzo a traer un mensaje diferente, pero además un mensaje de ayuda al que lo necesita. Mira esto: me ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos. Gente que estaba cansada de escuchar de guerras, de problemas, de enfermedades, ahora viene Dios y le comienza a decir: ¿sabes? Esto es maravilloso. Viene Jesús a decir: yo soy el cumplimiento profético. Y el Espíritu me trae aquí para decirte que hoy
hay un antes y un después. Que hoy hay una oportunidad delante de ti de transformación y de ayuda, de resucitación, de restitución, de confirmación. Así que Jesús sigue hablando. Le dice, y he venido aquí para poner en libertad a los oprimidos. Para poner en libertad a los oprimidos. ¿Sabes lo que es un oprimido? Es alguien más que un cautivo. Aquí yo hubiera escrito, si llego a ser yo el escritor, yo aquí escribo, voy a poner en libertad a los que están esclavizados o cautivos. Pero Jesús dice, no, yo voy a poner en libertad a los oprimidos, porque la opresión es un nivel superior a la esclavitud. La opresión es la máxima expresión de oprobio, de degradación, de ruptura interna. Que cuando una persona está esclavizada, no es libre. Pero cuando una persona está oprimida, tampoco es feliz. Cuando una persona es oprimida, no tiene gozo. Su corazón está roto. Por dentro está fracturado. Cuando una persona es oprimida, no se puede levantar. Hay personas que aparentemente no hay ninguna reja de una cárcel que les impida ser libres, pero que sin embargo están oprimidos. Y aunque no haya nada físico que les impida, no pueden avanzar. Y aunque parece que fueran libres, están oprimidos. Jesús dice, hay gente que no está en las cárceles, pero está oprimido. Hay gente que no tiene unas cadenas físicas, pero están oprimidos. Están, ¿sabes qué? Torturados, están machacados por su enemigo. Así que yo he venido a traer libertad, a traer cambio. Pero sigue el verso 18. Y el 19 le dice, y para proclamar el año favorable del Señor. A proclamar el año favorable del Señor. Esto lo hemos hablado en alguna otra ocasión, así que hoy no voy a entrar en todos los detalles, pero esto, sabes perfectamente que está hablando, lo hemos hablado en alguna otra ocasión, del año del jubileo. ¿Qué cosa es el año del jubileo en Israel? Recuerda que Israel tiene 6 días, trabaja, en el séptimo día es el día de reposo. Entonces es una semana, 7 días. Y a los 7 días el séptimo es de reposo. Ok, eso mismo tiene Israel con años. Es decir, Israel trabaja 6 años y el séptimo año es un año donde reposan. Pero eso mismo pasa multiplicado por años, porque trabajan durante 49 años, 7 por 7, 49, y después de 49 años, el año 50 es el año del jubileo. ¿Qué es el año 50 y qué es el jubileo? El jubileo es el año donde se perdonan las deudas, donde se libertan esclavos de las prisiones, donde se dan segundas oportunidades, donde se perdona a aquel que te ha traicionado. El año del jubileo es literalmente el año donde hay nuevas oportunidades. El año donde las cosas pueden empezar a cambiar. Así que esto es lo que dice Jesús al pueblo. Le dice, pueblo, ustedes han estado trabajando, ustedes han estado cautivos, oprimidos, pero el Espíritu hoy me trae aquí para, ¿sabes para qué? Para proclamar, para anunciar que viene el perdón, que viene la misericordia, que viene la restauración. Yo hoy soy el cumplimiento profético de aquello. Yo soy el cumplimiento profético, dice Jesús, y vengo a proclamar el año del gozo, el año de la restauración por completa. ¿Sabes? Cuando Cristo y tú escuchas el mensaje de Cristo, tiene que dar resultados. Porque dice la palabra que ella no vuelve vacía. Así que la palabra de Cristo iba a dar un resultado. Lo primer resultado que iba a dar en el verso 20 es que iba a ser anunciado a todos. Dice, cerrando el libro, lo devolvió al asistente, se sentó y los ojos de todas las sinagogas estaban sobre él. Lo anunció a todos. Les dijo, aquí está. Ahora, ¿qué van a hacer con mi palabra? ¿Qué van a hacer ahora con mi anuncio? ¿Qué van a hacer ahora con la proclamación que yo estoy dándole a cada uno de ustedes? Cerró y les dijo, aquí está. Eso es lo que hace Jesús.
Jesús dice, aquí está. Te he declarado mi tiempo para ti. Te he declarado el tiempo del cumplimiento profético. Te he dado el cumplimiento sobre tu casa, sobre tu familia, lo que he llamado para ti, lo que he declarado para ti. Ahora, ¿qué vas a hacer al respecto? Ahora, ¿cómo vas a reaccionar a mi palabra? Ahora, ¿qué vas a hacer con lo que estás recibiendo del cielo? Y sabes que muchos de ellos nos vamos a maravillar. Verso 22, todos hablaban bien de él. Se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Ok, entonces ¿sabes para qué? Para mí esta pregunta hay una mezcla muy importante entre ironía y maravilla. Algunos podían haber dicho, ¿no es este el hijo del carpintero? No tiene autoridad para hablarnos así. Pero habían otros que dicen estaban maravillados. Sus palabras tenían gracia. Y yo quiero decirte, ¿qué hizo Jesús? Nada, leer las Escrituras. ¿Cómo que sus palabras eran diferentes? Ellos habían escuchado estas palabras 1,000,000 de veces. Sus palabras eran diferentes porque dijo que estaba ungido por el Espíritu Santo. Así que aquellos estaban escuchando a alguien de los de ellos, alguien de la tierra, alguien de allí que les decía, lo que hemos escuchado por tiempo, ahora se cumple. Ahora estamos aquí para comenzar a traerlo. ¿No es este el hijo de José? ¿Cómo es que aquí hay algo diferente? Pero quiero decirte algo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con las palabras de Jesús? ¿Sabes? Habrá un día en que ya no escucharemos más sus palabras. Llegará un día que para nosotros será como el libro Malaquías. Se cerrará el Nuevo Testamento que diga el Antiguo Testamento y habrá un silencio. Habrán días donde ya no tendremos la palabra oportuna. Habrán días donde ya no podremos buscar una alternativa. Habrá momentos donde nuestras oportunidades se habrán acabado. ¿Qué vamos a hacer con lo que dice Jesús? Porque cuando Cristo habla pasan dos cosas. Cuando Jesús habla pasan dos cosas. Y tú y yo nos reflejamos en una de esas dos cosas. Número uno, o mi corazón se llena de ira y de rebelión y me alejo mucho más. O número dos, causa cambio dentro de nosotros. Cuando la palabra me confronta, o me alejo o me acerco. Pero no me puedo quedar indiferente. Cuando la palabra comienza a hablar a nosotros y comienza a decir, es hora de producir, es hora de hacer, quiero decirte que si estás dispuesto a hacerlo vas a tener opresión. Vas a tener encuentros. Mira el verso 28. ¿Crees que Jesús se libró de esto? Todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y ahora tú me dirás, ok, pastor, permiso. Primero me dijiste que estabas todos contentos, ahora todos estaban llenos de ira. ¿Sabes? Porque Jesús les dijo algo en el medio. Jesús les dijo, ustedes creen que yo no tengo autoridad para decir esto. Pero mi palabra abarca incluso, y comenzó a poner ejemplos, de gente que no son ni siquiera judíos. Mis promesas abarcan a gente que no es judía. Pero mi plan es de romper religión y estratagemas humanos y estructuras humanas. Mi plan es comenzar algo mucho más grande de lo que ustedes pueden imaginarse por completo. Y cuando Jesús dice eso, la gente se llenó de ira. La gente comenzó a sacar lo que tenía adentro. Y el odio que tenían adentro lo comenzaron a sacar. Verso 29. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual está edificada su ciudad para despeñarle. ¿Recuerdan que se los dije al principio? Nazaret estaba en la cumbre de la montaña, en la cumbre del monte, y encima de eso había otra elevación. Así que había todo un precipicio. Así que desde la ciudad lo llevaron hasta la punta de la cumbre para lanzarlo. ¿Lanzarlo a dónde? Lanzarlo hasta el valle de Gesaret. El valle, en otras ocasiones, les dije, había Dios dado la victoria a través de Barak, de Débora, a través de Gedeón. Un valle. ¿Y
¿Sabes lo que quería hacer el pueblo? Seguir manchando su historia con sangre. Jesús vino a dar nuevas oportunidades. Y el ser humano quería volver a repetir la historia de sangre. ¿Sabes cuántas oportunidades recibimos de parte de Dios? Muchísimas. Y nuestra primera reacción cuando Dios nos habla muchas veces es repetir mis propios patrones destructivos. Repetir aquellas cosas que me han roto por completo. Me quejo de los problemas en mi casa, en mi matrimonio, en mi familia, en mi trabajo. Pero viene la palabra y te dice, el Espíritu te quiere ungir para darte una alternativa, para darte una solución. Y muchas veces nuestra respuesta, en vez de decir, Señor, perdóname, mi respuesta muchas veces es, repito lo que me mató. Repito lo que me destruyó. ¿Sabes cuántas veces hemos visto a padres que fueron abusados cuando niños y dicen, nunca lo haré? Y cuando son ellos adultos, terminan repitiendo lo mismo con sus hijos. ¿Sabes cuántas veces has visto personas quejarse de ser heridos y luego herir a alguien más? ¿Sabes cuántas veces nos quejamos de lo mal que nos habla la gente y nosotros le hablamos mal a la gente? Porque nuestra primera intención es repetir lo que me ha hecho daño. Es repetir aquello que me ha dañado. Pero Jesús te dice, yo vine a romper patrones. Yo vine a romper estrategias. Yo vine a hacer las cosas nuevas de una vez y por todas. Porque tu enemigo viene a destruir y a dañarte. Pero yo vengo a darte vida y para que la tengas en abundancia. Es hora de romper aquello que me hace daño. Es hora de destruir y dejar a un lado aquello que me está dañando y que está dañando a la gente que está alrededor mío, la gente que estoy amando. Es hora de dejar atrás aquellas maldiciones generacionales y comenzar a poner nuevas cosas delante de mí y las bendiciones que Dios tiene para mí. Es hora de empezar a mirar al futuro y olvidarme del pasado. Es hora de empezar a recibir lo que me dio. Y la ruptura de un niño, rompiendo la historia para siempre, y comenzó en aquel momento, terminó en la cruz del Calvario. Allí en la cruz, rompió por última vez el velo. Esta ruptura espiritual de un niño naciendo y de la promesa cumplida, ahora Cristo lo hizo completo en la cruz del Calvario y dice que la tierra tembló, las piedras se rompieron y el velo del templo se rasgó desde arriba hacia abajo. No desde abajo hacia arriba, la iniciativa la toma el cielo. El cielo tiene la iniciativa de romper las barreras, de romper aquellas cosas que nos están separando de su presencia, para que tú y yo tengamos acceso. La ruptura de patrones, la ruptura de maldiciones, son tiempos de empezar a conquistarlas, tiempos definitorios, tiempos de decidirnos a mirar al cielo y mirar lo que Él tiene para nosotros. Yo quiero invitarte hoy, si tú quieres aceptar esa invitación de Jesús, porque Jesús al final vio a su gente y dice en el último verso 30 que simplemente pasó de largo, pasó de ellos. Jesús hoy está delante de ti, que no pase de largo. Sujeta tu promesa, sujeta aquellas cosas que te ha llamado. Yo quiero terminar hoy con una última canción, una canción que es la descripción de aquella mujer que cuando Cristo iba a romper todo en la cruz del Calvario, por última vez, dice la palabra que comenzó simplemente a ungir los pies del Maestro. Aquella mujer que simplemente tuvo la oportunidad de decir, aprovecho a Cristo en mi aldea, aprovecho a Cristo delante de mí y derramo mi perfume, derramo mi corazón, derramo mis sueños,
Que su palabra no me aleje, que su palabra me acerque. Así que si tú quieres ruptura espiritual, ponte en pie hoy con nosotros y adora a Dios con nosotros.